Caro de Sociedad es una firma boutique de litigios, pero se han metido muchísimo en todo este tema de Legal Tech, desde la iniciativa que han ustedes impulsado a través del instituto. Me gustaría que me cuentes un poco la raíz de esta iniciativa y un poco cómo ustedes han venido acercándose también a la tecnología en el ejercicio propio de la función, que ustedes son una boutique de litigios, principalmente litigios, ¿no? A diferencia en el caso de Fernando y en el caso luego Fernando, que tienen una experiencia transaccional, una experiencia digamos, a nivel corporativa, en caso de ustedes son litigios. Me gustaría que si nos pudieras contar el acercamiento a través de esta iniciativa que ustedes han fundado y el ejercicio en la profesión digamos, de qué herramientas han venido utilizando a nivel de litigio. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes, Wilfredo, gracias por la invitación. Como bien indica, y como todos saben, nosotros somos una firma boutique especializada, en primer lugar, en Derecho Penal Económico de la Empresa y Compliance. Pero hace algunos años, y además que el socio fundador es muy, vamos a decir, innovador, y él es muy cercano al uso de la tecnología como premisa fundamental. De hecho, es uno de los valores que tenemos en la firma. Aquí todos debemos de ser tecnológicos, o procurar serlos, y en esa disyuntiva a veces hay abogados que se resisten, sobre todo aquellos que están inmersos en el mundo penal, que es totalmente un ambiente distinto. Yo, por ejemplo, no soy penalista, yo dirijo el área de solución de controversias y litigios y nuevas tecnologías y veo compliance. Es muy distinto el enfoque que podemos tener un abogado que ve litigio civil, que ve arbitrajes, yo veo muchos fideicomisos y veo derecho de la construcción a un abogado que litiga y que además es penalista. O sea, son dos chips totalmente diferentes. Pero en esa búsqueda y en esa, vamos a decir, promoción de la firma para el uso de la tecnología, nosotros hemos empezado a usar diversas herramientas. De hecho, para no entrar en detalle, porque casi son la mayoría de herramientas que todos usamos, desde gestores documentarios, desde, por ejemplo, los software para el seguimiento de los casos, que además para mí hoy ya es una necesidad. Ya ni siquiera podría entrar en el detalle de que eso sea tecnología aplicada al mundo legal, porque ya es algo totalmente de necesidad. Distinto es otro tipo de herramientas que nos van a permitir tener una distinción en nuestro servicio y en la obtención de resultados. Pero en esa línea, a ver, el estudio tiene diversas herramientas y vamos a ir desde la parte administrativa para tener un buen ciclo de facturación y una interacción con los clientes, ¿no? Desde la parte documentaria, que tiene que haber un orden, sobre todo, por ejemplo, ese fue el primer desafío. Nosotros hemos limitado el uso del papel. Tenemos incluso una premisa que es menos uso de papel, más nube. O sea, usa tu nube. O sea, Legal Cloud, por favor, todos. Y eso también parte no solamente de la firma, sino del cliente, porque, a ver, nosotros a veces tenemos casos que vienen 10 cajas y tú te imaginas, el gestor documentario cuando ve las 10 cajas dice, Dios mío, o el abogado que de repente estaba acostumbrado antes a leerlo en el papel y hoy tiene que utilizar las herramientas propias, que en verdad nos parece algo totalmente alejado a quienes que somos de una generación totalmente digital, que yo desde el celular puedo hacer todo, o sea, yo puedo marcar, puedo enviar documentos, pero hay personas que no, y eso es el primer desafío que tenemos las firmas. Evidentemente, firmas grandes, globales, tienen otro chip, pero han pasado esa transición. Bueno, y como les comentaba, nosotros de cara al tema específico y al uso de la tecnología, sí tenemos un par de herramientas que son muy utilizadas para los servicios que brindamos, por ejemplo, en el ámbito de compliance. Nosotros tenemos un canal de denuncias, una app que tiene un entorno totalmente digital, amigable, que es para la firma y para nuestros clientes. Eso sí creo que es muy importante mencionar, porque además también permite tener un entorno de cliente y firma para justamente tener acceso a este canal de denuncias. Por otro lado, también utilizamos un software que se llama Conoce, que nos permite tener una lista integrada de personas jurídicas o naturales que puedan estar en investigaciones y nosotros conocer el estado. Entonces, esas dos herramientas son principales y para nosotros nos permite tener un servicio diferenciado a nuestros clientes, independientemente de las herramientas que utilizamos para optimizar nuestra propia gestión, como la tienen todos los de gestión documentario, el tema de incluso algo muy importante, ¿no? Esto de las versiones, hay un momento que tú, cuando estás en un cierre o estás viendo una demanda, y me pasa a mí en una demanda arbitral, llega un momento que tienes 10 versiones y antes pasaba que tenías que buscar quién había hecho la última modificación para poder tener
ahora con sistemas nosotros podemos tener un orden. Y justamente eso también va en la línea con lo que todos han dicho, ¿no? Ese celo o o a veces también que, no, que ciertas personas, porque es natural, nos rehusamos a compartir. Nosotros tenemos la premisa que parte de nuestro éxito es la sinergia que tiene que haber entre todos los abogados. Y esa parte es muy importante porque nos habla de la retroalimentación. Entonces, aquí ahora todos podemos tener acceso. Otro punto importante a través de pandemia y que también se ha comentado, nosotros tenemos nuestros servidores propios. Estamos viendo la posibilidad de mejorar esa parte y optimizar, como bien decía Fernando Eusterli, utilizar esos caballos a la máxima potencia. Por otro lado, algo que podría yo mencionar es que tenemos nosotros un buscador optimizado de jurisprudencia, que es parte del proyecto del área que dirijo, que se llama JuriSearch, que nos permite tanto a nosotros como abogados tener acceso a jurisprudencia nacional e internacional, precedentes para tener, vamos a decir, una mayor estrategia en los casos, y también esta herramienta se la brindamos a nuestros clientes para que puedan tener acceso, ¿no? Eso en líneas generales que tenemos como firma boutique. Ok. Eso que ya esta tendencia, que ya no es tendencia, este es un estilo de vida y se va a quedar. Y yo creo que sí hemos pasado hoy a 2022 toda esa etapa de transición que nos trajo el 2020, 2021, que fueron 2 años duros en los cuales sí, tal vez para nosotros que somos de una misma generación, no era tan complicado adaptarse al entorno digital. Incluso creo que hay ciertas personas que tienen ese dominio de hablar sobre un computador. A mí me tocó terminar la maestría, por ejemplo, sobre un computador. Entonces, creo que nosotros vamos teniendo skills, pero no es lo mismo de repente con abogados que tienen otra generación. Y de hecho, como hablaba Fernando, esa etapa de aceptar el Meet o de que de repente estás hablando y te mandan un mensaje y te dicen no se te escucha porque estás con el micrófono off, eso ya sin duda pasó. Nosotros una experiencia que tuvimos cuando recién inició la pandemia y usábamos diversas plataformas como Google Meet, Zoom, tuvimos el liderazgo por parte del CEO de la firma en buscar otro tipo de plataformas. Y, por ejemplo, nosotros estuvimos investigando de que había muchísimas. Y yo no sé si, por ejemplo, ustedes han escuchado de esta famosa plataforma Jitsi, que además de no ser tan conocida, tiene, por ejemplo, un tratamiento de datos personales bastante restringido, lo cual es bueno. Y, por ejemplo, ahí viene de la mano con lo que decía Wilfredo. Si hay un liderazgo, esta transición que ya no lo debería de ser, va a ser mucho más fácil adaptarlo como modelo. En el caso de firmas grandes, internacionales, firmas globales, esto ya es un estilo de vida, o sea, es parte de... Para las nacionales tenemos el desafío justamente de estar en esta búsqueda y de que eso va a permitir que brindemos un mejor servicio. Además que hoy ya también ha cambiado el chip del teletrabajo. O sea, yo he escuchado, y no solamente en la oficina, en mi círculo cercano, de que la gente tiene la idea de que el teletrabajo no, realmente no es un teletrabajo. O sea, podemos escuchar miles de historias, miles de adjetivos, pero realmente esto ya es lo que se vive en otras partes del mundo. O sea, desde hace 10, 20 años la gente trabaja desde sus casas. Y de hecho, o sea, yo tengo muchas experiencias de que creo que el trabajar desde tu casa te permite estar mucho más presente por ese miedo y ese sesgo que tenemos de que si no contesto, entonces van a decir que no estoy. Entonces, hay ciertos, vamos a decir, pensamientos, sesgos que tienen que ir fluyendo en la medida de que cualquier firma tiene que adaptarse a este nuevo modelo de Legal Tech, ¿no? Eso sería lo que quería Okay. comentar. Gracias, Alejandra. Todo va a depender de cuando pase la pandemia, ¿no? Cuando tengamos esa capacidad de elegir, porque realmente ahí vamos a ver qué es lo que queda. Otro punto importante que va a generar polémica es que esto es en el entendido de nosotros como firma, pero ¿qué hay de los clientes? Eso también pasa por un cambio, y se los digo, o sea, nosotros, yo hoy estoy en la oficina, no hay nadie, pero he decidido venir porque en casa justo tengo un cumpleaños, entonces no, si voy a ir no voy a poder tener la conectividad, va a haber bulla, pero a ver, eso pasa en el entendido de nosotros, como abogados, como parte de un estudio, pero ¿qué pasa cuando tu cliente te exige, te quiere ver, quiere que, porque cree que a través de la computadora o no estás atento, o por nosotros, por ejemplo, y eso es algo que me imagino que lo deben entender en todas las firmas, nosotros tenemos un protocolo para las reuniones, o sea, siempre tenemos que prender la cámara. O sea, me ha pasado con algunos clientes de que a veces ellos no prendían la cámara, entonces no hay eso fue el comienzo de la pandemia. Ya después obviamente es distinto, pero nosotros como firma, así yo me reúna con un abogado interno de la misma firma, tenemos que prender la cámara.
O sea, tengo que verle la cara. O sea, eso también. Y la parte que yo considero, Willy, y no sé si los demás también estén de acuerdo, que tenemos que ver no solamente desde nuestra perspectiva, sino qué es lo que demandan nuestros clientes. Yo creo que eso va a ser medular para que, no sé si en el 2023, cuando acabe la pandemia, veamos la respuesta. Cuando ellos también tengan la capacidad de elegir si nos reunimos virtual o presencial, creo que ese va a ser el punto de quiebre, ¿no? Con todo lo que hemos visto, ¿conocen algunas 2 o 3 cosas puntuales que se puedan implementar en el corto plazo? No en el largo plazo, sino en el corto plazo, como que, Wilfredo, yo estoy viendo que por el sector público se está haciendo esto, estoy viendo con buenos ojos que a nivel legislativo, por ejemplo, se ha puesto como prioridad esto de aquí. Me gustaría, digamos, la respuesta coja ambas temas, ¿no? Tanto el tema de la problemática para las implementaciones y qué acciones ustedes ven en el corto plazo se ve en el sector legal se puede realmente implementar. Por favor, en el orden que ustedes consideren. Bueno, yo puedo empezar. A ver, en mi experiencia y en la experiencia de la firma siempre hemos tenido la premisa de la inversión, o sea, sí invertimos en tecnología. No es una condición estándar tal vez que se pueda dar en otras firmas, pero en este caso sí. Entonces, como ese tipo de barrera como tal no la hemos tenido. En cuanto a la implementación, la que ya hemos comentado un poco de ciertos abogados, tal vez por ejemplo, ¿no? En el uso de nuestros sistemas propios, de carga de información, porque a ver, puedes tener el sistema, pero somos nosotros quienes alimentan el sistema. Y es una responsabilidad también de cada abogado en cómo organizar el entorno. Entonces, en eso sí hemos tenido bastante, vamos a decir, paciencia y bastante metodología para las inducciones respectivas. Eso por un lado. Y bueno, respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que en líneas generales, o sea, la mayoría de los estudios, y es lo que venimos viendo, ya tienen este concepto, ¿no? No sé si concepto o ya modo como tal, pero nosotros en general ya tenemos, vamos a decir, la pauta a lo que queremos. Incluso tenemos una visión de los sistemas o de las cosas que vamos a actualizar el próximo año y de cómo eso va a ser rentable, porque finalmente, a ver, tú inviertes porque vas a tener un beneficio, ¿no? Entonces, en eso lo tenemos muy, muy claro aquí en la firma. Tenemos también que ir un paso, por ejemplo, ¿no? Los abogados que litigamos, ¿no? Este cambio y el uso, perdón, de la tecnología merece conocer que también nuestras instituciones que imparten justicias tengan la infraestructura tecnológica. Y eso hoy supuestamente con el gobierno del Bicentenario era lo principal entre sus, y no sé si vieron en algún momento la norma, hubo una norma así específica que hablaba sobre los ejes 6 y 8 que eran de vital importancia para el impulso de la tecnología en todo el Estado peruano. ¿Cómo podemos, aquellos abogados que litigamos y que tenemos miles de controversias de repente en una provincia donde el acceso al Internet pues no es bueno? En esta pandemia muchos hemos tenido que litigar con el fiscal conectado a los datos de su celular o de repente por una llamada en WhatsApp. O sea, me ha pasado con casos de una empresa importante que el gerente general no podía creer que estábamos teniendo la diligencia de esa forma. Entonces, para poder brindar un servicio nosotros, también como un estudio de abogados, también tenemos que ver la otra parte, la otra arista, ¿no? Que es que nuestro país está en ese proceso también de crear infraestructura tecnológica. ¿Cómo podemos incluso hablar de un cambio revolucionario del trabajo remoto que vaya a toda escala en un país cuando los privados somos los que gozamos de ese beneficio, de ese acceso a tener un Internet rápido, a tener, vamos a decir, los aparatos tecnológicos totalmente adecuados, cuando quienes van a impartir la justicia para quienes litigamos no tienen el mismo acceso? Yo creo que mi reflexión es ese desafío, ¿no? Ese cambio tiene que venir de las dos partes, ¿no? Y obviamente con apoyo del gobierno. Y de hecho, hace 15 días hay un proyecto de ley donde ya se quiere declarar el Internet como derecho fundamental, como el derecho que debe tener todo ciudadano a tener Internet. Y eso creo que es una iniciativa propia. Ojalá que el proyecto de ley no se quede en la puerta del horno y realmente logre promulgarse, porque eso es lo que se necesita. O sea, el sector jurídico, y de ahí también podemos hablar sector salud, educación, necesita un cambio, pero esta infraestructura viene de aquella que el propio Estado invierta. Eso. Gracias, María Alejandra.